Jamás pensé que compartiría esta historia. Mi vida tomó un rumbo inesperado que nunca anticipé. Soy Patricia, tengo 42 años y he sido madre soltera durante mucho tiempo, dedicándome a criar a mi hijo sola. Mario es un hombre y ahora tiene 20 años. Hemos estado juntos, apoyándonos mutuamente en cada desafío que la vida nos presenta. Una noche ocurrió algo inesperado. Mario lucía agotado y confesó que no se sentía bien. Había estado dedicando largas horas al estudio y su cansancio era evidente. Le ofrecí descansar en mi cama un momento si lo necesitaba. La noche era fría y la calidez de nuestro hogar parecía un anhelo distante. Decidí cubrirlo con una manta pesada, pensando que era solo una madre cuidando de su hijo. Sin embargo, a su lado, noté que se acercaba buscando calor y no le presté atención. En ese momento, él me rodeó con sus brazos de manera delicada, como solía hacer en su juventud. Me tomó por sorpresa, pero decidí permitirlo. Quizás solo necesitaba eso y me costaba aceptarlo. Sentí la respiración constante de Mario mientras yacía allí. Su respiración se ralentizó, como si se estuviera quedando dormido. Podía oír los latidos de mi corazón. Era extraño, pero también tranquilizador. No me moví para no molestarlo y me repetí que era solo una madre dando consuelo a su hijo. Después de un rato, él se movió bajo la manta y sentí que su brazo me envolvió un poco más. Me quedé inmóvil por un momento, sin saber qué pensar. Una parte de mí quería moverse, pero otra parte se quedó quieta. Había una tensión en el aire que no podía entender y no sabía por qué me sentía así. Entonces algo sucedió que me sorprendió. Percibí una dureza oculta bajo la manta. Fue una sorpresa y sentí cómo mi corazón se aceleraba. Intenté recordarme que él era únicamente mi hijo. Quizás ni siquiera él lo percibía. Me quedé recostada, esforzándome por desestimar las emociones que comenzaban a agolparse en mi interior. Me repetí que era únicamente un instante, un breve y extraño momento de incomodidad. Sin embargo, con el transcurrir de los minutos, comprendí que las circunstancias habían cambiado y me sentía perdida ante la forma de enfrentar lo que estaba sucediendo. Se mantuvo a mi lado con una respiración serena. Aunque el calor entre nosotros era innegable, deseaba encontrar el momento perfecto para pronunciar algo que aliviara la tensión, pero las palabras se negaban a fluir. Me encontré en una encrucijada con la mente en blanco y sin una palabra que pudiera escapar de mis labios. Entonces Mario alzó sutilmente la mirada hacia mí. Sus ojos reflejaban una dulzura desconocida, una mirada que despertaba en mí una mezcla de confianza y nerviosismo. No pronunció palabra, pero su mirada parecía indagar si todo estaba en orden. Intenté sonreír con la esperanza de que aliviaría la extraña sensación, pero solo resultó en que el silencio se tornó más profundo. Las manos de Mario se posaron en mi brazo, cálidas y firmes. Podía sentir las yemas de sus dedos moviéndose suavemente, casi distraídamente. Era un gesto tan pequeño, pero cada roce parecía encender algo dentro de mí que no podía ignorar. No podía permitir que él notara cómo mi corazón se aceleraba. Me encontraba en un mar de incertidumbre, sin saber cómo actuar o qué palabras pronunciar. Permanecí recostada, sintiendo la peculiar conexión que nos unía. En mi mente repetía que esto no era más que una madre brindando consuelo a su hijo, nada más que eso. En ese silencio, solo nosotros dos bajo la manta, mi mente giraba en un torbellino de pensamientos. No podía creer lo que estaba sucediendo, pero tampoco podía alejarme de esa realidad. Era mi hijo, y sin embargo, acostada ahí con él tan cerca, experimentaba una conexión más intensa, una cercanía que me resultaba incomprensible. Experimenté una combinación de desconcierto y ternura, una emoción sorpresiva que me atrapaba. Mario parecía ajeno a mi batalla interna. Se quedó a mi lado, su mano deslizándose con suavidad, como si fuera lo más habitual del mundo. Serenos, sus ojos se cerraron de nuevo y me cuestionaba si estaba cediendo al sueño. Pero en ese instante, su mano se deslizó suavemente sobre mi brazo. Un escalofrío me atravesó y él abrió sus ojos, fijando su mirada en los míos. En su mirada había una pregunta silenciosa, como si indagara si esto era correcto o si yo experimentaba la misma extraña atracción que él. Susurré su nombre con dificultad para pronunciarlo
y deseé detener todo esto y establecer un espacio entre nosotros, pero de alguna manera no podía moverme. La tensión entre nosotros era demasiado fuerte, como en un silencio donde ninguno de los dos hablaba, pero el aire se llenaba de palabras no dichas, cosas que ambos sentíamos pero no nos atrevíamos a expresar. Casi como si fuera lo más natural, se inclinó más cerca. Mi corazón palpitaba, mi mente se aceleraba, pero no podía. Me sentí desgarrada, atrapada entre mi papel de madre y los extraños sentimientos que habían surgido. Cuando se inclinó más cerca, sentí su respiración y cada pensamiento que tenía se desvaneció, dejando solo ese momento entre nosotros. La mano de Mario se posó suavemente en mi hombro. Sus dedos se demoraban, como si él también lo sintiera. El mundo a nuestro alrededor se sentía distante, y lo único en lo que podía concentrarme era en la calidez de su presencia, el latido de su corazón que casi podía oír. Por un momento cerré los ojos, diciéndome que debía volver a la realidad, que debía regresar a esa cercanía que sentía tan confusa y abrumadora. Sin embargo, no permití que un mechón de pelo cayera sobre mi rostro, un gesto de ternura tan simple y a la vez capaz de provocar un dolor en mi corazón que me impedía abrir los ojos. Allí estaba él, mirándome con una suavidad y confianza inigualables, su rostro tan próximo que podía apreciar cada pequeño detalle. Las manchas de sol, la delicada curva de sus labios, la manera en que sus ojos se encontraban con los míos. Había una fragilidad en su mirada que resonaba con la mía. Comprendí que estábamos atrapados en este instante, flotando en el silencio, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Mi mente era un torbellino de interrogantes, de incertidumbres, de aspectos que escapaban a la lógica. Sin embargo, mi cuerpo permanecía inmóvil, envuelto en una extraña atracción hacia él, esa persona a la que había dado vida y que a pesar de todo se presentaba ante mí como un ser completamente desconocido. En ese instante, imaginé que ese silencio nos atraparía eternamente, como si el tiempo se detuviera a nuestro alrededor. Mario se separó un poco, interrumpiendo el hechizo del momento. Desvió la mirada, sintiéndose casi sonrojado, y soltó una risa nerviosa mientras se frotaba la nuca con una mano. Me trajo de vuelta a la realidad por un instante, al darme cuenta de lo cerca que habíamos estado. Respiré hondo y comprendí lo cerca que estuvimos de cruzar una línea que no debíamos. Mario no había percibido lo que yo experimentaba. Estaba inmersa en una bruma de dudas. No pretendía que las cosas se volvieran extrañas. Él desvió la mirada y noté un leve rubor en sus mejillas, como si enfrentara la misma confusión que yo. Intenté asegurarle que todo estaba bien, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No sabía qué decir y por primera vez en mucho tiempo me sentí perdida con mi propio hijo. Coloqué mi mano suavemente en su hombro y le ofrecí una pequeña sonrisa, con la esperanza de que eso pudiera aliviar la tensión que nos rodeaba. No te preocupes, Mario, le expresé con una voz suave y decidida. Está bien, hemos compartido tanto tiempo que es probable que ambos nos sintamos un poco así. Asintió y noté un brillo de alivio en su mirada. Justo cuando la tensión comenzaba a disiparse, el timbre de la puerta resonó. El estruendo inesperado nos devolvió a la realidad, deshaciendo el encantamiento que nos envolvía. Me levanté con prisa, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza, y me dirigí hacia la puerta, agradecida por la interrupción. Al abrirla, nuestro vecino, alguien en quien realmente podíamos confiar, requería ayuda de manera urgente, algo fuera de lo común, y sentí que debía estar presente en ese instante. Con Mario busqué encontrar la calma. Alberto mencionó con un tono amable que venía a ver si necesitábamos algo. He notado que el ambiente ha estado algo gélido últimamente y estoy aquí para ofrecerte mi apoyo en cualquier inconveniente relacionado con la calefacción que puedas tener. Una inusual sensación de alivio me envolvió y por un instante me permití soltar las tensiones. Oh, muchas gracias, Alberto, respondí con una sonrisa. En realidad, la casa está un poco fría. Te lo agradecería. Alberto entró y sentí la intensidad de la mirada de Mario desde el pasillo. Su expresión era un enigma. Le devolví la mirada y por un breve instante capté un destello en sus ojos, un parpadeo que evocaba algo similar a los celos, a pesar de sus intentos por disimularlo. Me sorprendió de inmediato.
dejándome reflexionando sobre si él estaba experimentando más de lo que se atrevía a reconocer. Mientras Alberto se movía para revisar el calentador, me planteaba interrogantes sobre el estado de las cosas en el hogar. Conversamos un rato, pero mis ojos se posaban en Mario, quien permanecía en silencio, observándonos con una intensidad peculiar. Era palpable su incomodidad y eso sumaba una nueva dimensión de tensión al ambiente. Me encontraba en un dilema, deseando apaciguar la situación, consciente de la inminente presencia de Mario. No se marchó. Tras unos momentos, Alberto se giró hacia mí con una sonrisa acogedora. Todo marcha con tranquilidad por aquí, Patricia. Contáctame si requieres más asistencia. Le agradecí y al marcharse percibí que la tensión entre Mario y yo aumentaba aún más. Cerré la puerta y me volví, viéndolo de pie con los brazos cruzados y una expresión seria. Me pregunto si estás bien, Mario. Le pregunté, intentando desentrañar los pensamientos que lo habitaban. Se encogió de hombros, su voz serena. Claro, me encuentro bien. Simplemente no anticipaba que Alberto se presentara por aquí. Eso era todo lo que deseaba expresar para que él comprendiera lo que sucedía entre nosotros. Pero antes de que pudiera añadir algo más, se deslizó a mi lado en dirección a su habitación. Sin más, la puerta se cerró con delicadeza detrás de él. Permanecí en ese lugar, experimentando una curiosa combinación de alivio, confusión y una constante impresión de que algo aún no estaba completo. Observé la puerta cerrada de Mario, un dolor inexplicable me invadía. Mi mente se agitaba con los recuerdos recientes, la cercanía que habíamos compartido, la intensidad de su mirada cuando Alberto estaba presente y esa extraña sensación de que estábamos al borde de una nueva explosión emocional. Me senté en el borde de la cama, repitiendo en mi mente lo que sabía que no debía hacer, pero sin tener claro cómo enfrentar la situación. La confusión dominaba mi vida y me sentía perdida en mis propios pensamientos. Mi corazón dio un pequeño salto mientras me preguntaba si Mario había regresado. Entré tratando de mantener la firmeza en mi voz. La puerta se abrió y Mario entró, su rostro reflejando una mezcla de emociones. Se acercó y se sentó a mi lado, sus manos en su regazo, mientras el silencio envolvía la habitación. El aire estaba impregnado de todo lo que habíamos vivido. Finalmente, su voz emergió, casi como un susurro. No tengo idea de lo que está sucediendo. Lamento si he cometido errores. Por un momento me quedé sin palabras, parecía que él también luchaba con las suyas. Coloqué mi mano sobre la suya, ofreciendo un delicado apretón. Mario, está bien. Ambos quizás nos sentimos un tanto desorientados en este momento. Hemos estado en nuestra propia burbuja durante tanto tiempo y a veces la realidad puede tornarse un tanto difusa. Sus manos se entrelazaron con las mías y en ese instante él me miró. Sus ojos reflejaban una amalgama de emociones indescifrables, pero lo que sentía se hizo evidente cuando, en un susurro casi temeroso, se atrevió a confesarlo. No sabía cómo responder. Sentí mi corazón doler con la misma confusión y por un momento pensé en abrazarlo para decirle que todo iba a estar bien, pero no estaba segura de si eso era lo que él necesitaba o si complicaría las cosas aún más. Así que, en lugar de eso, me quedé allí sentada, permitiendo que el silencio se convirtiera en nuestro lenguaje. Finalmente, respiré hondo y lo miré a los ojos. Mario, quizás solo sea necesario que demos un paso atrás y reflexionemos, añadí con delicadeza. Es completamente válido, al igual que tomarse un tiempo para aclarar las ideas. Lentamente, en un movimiento, apoyó la cabeza en mi hombro, tal como lo hacía en tiempos pasados. La juventud le ofrecía una sensación de calidez y familiaridad, un sentimiento que resultaba imposible de pasar por alto. Experimenté una sensación de que mi corazón se suavizaba, que no podía pasar por alto. Envolví mi brazo a su alrededor, atrayéndolo hacia mí de una forma que transmitía una profunda sensación de seguridad. A pesar de que era consciente de que las interrogantes entre nosotros aún no estaban del todo aclaradas, por primera vez en un largo periodo, experimenté la sensación de que quizás no era necesario contar con todas las respuestas en este instante. Podríamos avanzar lentamente, enfrentando las dificultades juntos, aunque resultara complicado. Mientras nos sentábamos el uno frente al otro, una sensación de calma y tranquila esperanza me envolvía. Creía que, pase lo que pase, encontraríamos el camino juntos. Permanecimos así sentados, como si toda la confusión entre nosotros pudiera desvanecerse.
Sin embargo, en el fondo sabía que no era tan sencillo. El calor entre nosotros era importante, pero inquietante. Un sentimiento latente justo debajo de la superficie que ninguno de los dos podía ignorar. Después de un rato, Mario levantó la cabeza y me miró con el rostro serio. No sé qué hacer con estos sentimientos, dijo. No quiero que las cosas. Pero no terminó la frase. Sus palabras flotaban en el aire como una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Mientras buscaba lo correcto para decir, cuando abrí la boca, la puerta se abrió de repente. Ambos nos sobresaltamos de sorpresa y nos miramos el uno al otro con la guardia baja. El golpe fue firme, casi como si quien estuviera al otro lado supiera que algo pasaba. Un súbito ataque de nervios me impulsó a levantarme y dirigirme hacia la puerta, la cual abrí con determinación. Alberto se encontraba nuevamente en el lugar, su rostro reflejando una profunda inquietud. Me disculpo por interrumpir, expresó con un tono de disculpa. Reflexioné sobre si realmente deseaba confirmar que todo estaba en orden y efectivamente todo estaba bien. Se sentía una leve frialdad en el aire. Antes de que ofreciera su respuesta, volví a fijar la mirada en Mario, que nos observaba con atención. Su expresión era un enigma. Me esforcé por sostener una voz decidida mientras daba mi respuesta. Te agradezco, Alberto. Sin embargo, nos encontramos en un estado de calma. Alberto me observó y luego dirigió su atención de Mario hacia mí, contemplando en silencio. Está bien, pero ten presente que estoy aquí para ti si requieres algo. Luego se marchó. Cerré la puerta y me giré hacia Mario, quien continuaba observándome con esa misma intensidad. Se levantó, avanzando con paso pausado hacia mí, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pero justo al llegar a mi lado, se detuvo. Su expresión fluctuaba como si estuviera en una batalla interna. No deberíamos ejercer presión sobre esto, madre, murmuró con la voz temblorosa. Quizás sea necesario un poco de tiempo. Asentí con la cabeza, sintiendo en mi corazón el mismo conflicto. No te preocupes por mí. Reflexionemos con calma, sin prisa. Él asintió también y nos quedamos ahí, como si estuviéramos al borde de algo incontrolable, al borde de algo indefinido. Mientras se alejaba hacia su habitación, me pregunté qué nos depararía el futuro. Si deseas conocer el desenlace de nuestra historia, déjalo en los comentarios y lo revelaremos